no son visuales por sí mismas, el desarrollo de la capacidad tecnológica desde el descubrimiento de la fotografía en 1839, pasando por los rayos X en 1895, hasta las imágenes telescópicas de las distintas galaxias, que son transposiciones de frecuencias que nuestros ojos no pueden detectar, son algunos de los hitos más importantes de la denominada cultura visual. Los estudios visuales tienen como objeto a la cultura visual con todas sus implicancias y se centran en lo visual como un lugar en el que se crean y discuten significados. Sabemos que la cultura occidental ha privilegiado la letra, el mundo hablado, escrito, como una de las formas más altas de comunicación, de alfabetización y de práctica intelectual. En este sentido, las imágenes, la fotografía, las ilustraciones, quedaron relegadas a un segundo orden. El enfoque de los estudios visuales dio lugar a lo que Mitchell denominó teoría de la imagen hacia comienzos de los años 90. En esta trabaja sobre algunos aspectos de la ciencia y la filosofía occidental que adoptaron una visión más gráfica del mundo, menos textual. Este punto constituye un desafío a la noción de mundo como texto que fue acuñada y pensada por el estructuralismo y el postestructuralismo. Para Mitchell, los elementos que forman parte de la condición de espectador, como la mirada fija, el vistazo, las prácticas de observación, la vigilancia y el placer visual, pueden constituirse en un problema tan profundo como las diversas formas de lectura, el acto de descifrar, la decodificación, la interpretación. Y esta experiencia visual del espectador, afirma Mitchell, no se puede explicar por completo mediante el modelo textual. En este sentido, y como bien observa Nicolás Mirzoeff, el mundo literario está obligado a revisar las concepciones del mundo como texto para asumir la complejidad del mundo como imagen. La cultura visual da prioridad a la experiencia cotidiana de lo visual en relación con los aparatos técnicos, desde la fotografía hasta el video y las exposiciones de arte, entre otras, y no está definida por el medio técnico en sí mismo, sino por la interacción del espectador y lo que mira, por el acontecimiento visual. Desde este marco crítico y teniendo en cuenta el acontecimiento visual, en esta ponencia, en esta charla, me voy a detener en dos textos de Julio Cortázar en los que particularmente muestra sus intereses en relación con la experiencia de la visualidad. Varios títulos cortasarianos dan cuenta del interés y la concepción de Cortázar sobre los medios técnicos y sus implicancias y sobre la fotografía en particular. Nos interesa destacar que en nuestra lectura consideramos especialmente el poema en 5 escenas que Cortázar escribió en el año 1949, Los Reyes, en el que el autor recrea el mito del Minotauro. Cortázar invierte el mito clásico, lo lee al revés. Para Cortázar, el Minotauro es el poeta, el hombre libre, diferente de la sociedad de la época. Años después, el autor reconoce que en ese poema está el móvil de todo lo que escribió después, el sentimiento de libertad creadora que caracteriza su escritura. Partimos de esta premisa, el sentimiento de libertad creadora, del que da cuenta el poema Los Reyes, porque consideramos que lo que prevalecerá en el escritor para realizar una experiencia en la escritura visual, enmarcada en los años 60 y 70, es justamente esta cuestión. Entonces me voy a detener muy brevemente en Último Round del año 1969 y luego en Prosa del Observatorio del año 1972. En ambas propuestas intermediales, Cortázar apela especialmente a los lectores y los convoca a pensar en y con las imágenes y a participar. Un mundo de imágenes. Entre los desafíos de lectura en relación a las libertades y experimentaciones de Julio Cortázar, sostenemos que parte de la producción que realiza con el artista Julio Silva, Silvalandia, Último Round, La Vuelta al Día en 80 Mundos, El Último Combate, El Pinche Jeta, entre otros, podrían considerarse dispositivos de visualidad. El concepto de dispositivo vía Agamben en su versión amplia nos sirve para acercarnos a esta zona de producción cortasariana, dado que en el contexto de finales de los años 60
la propuesta de ambos artistas, además de lúdica, apunta, entre otras cuestiones, a salvar la distancia entre la cultura alta y la cultura popular. Hay una apuesta ideológica en la difusión de algunos temas y causas de América Latina, entre otros. En el caso particular de Último Round, ya la portada es un inusual collage con un pseudo formato de tabloide y hay un gran despliegue tipográfico para mostrar los diversos temas que contiene el libro con cierto tono de ironía. Último Round comienza con una imagen de Cortázar cinematizado, que es la que estamos viendo allí, en movimiento, realizada por Paul Bury, y a continuación el poema Sílaba Viva, que remite al Che Guevara. Recuerden que el arte cinético, ¿no es cierto?, fue muy popular en los años 60 y 70, así que comienza Último Round. Les leo brevemente Sílaba Viva, que Bachaché está ahí aunque no lo quieran, está en la noche, está en la leche, en cada coche, en cada bache, en cada boche, está, le largarán los perros y lo mismo estará, aunque lo acechen, lo buscarán a troche y moche, y él estará con el que luche y el que piche, y en todo el que se agrande y se repeche, él estará, me cachen Dios. Bueno, esta es la tapa de Último Round. La gran novedad que conlleva Último Round es que está integrado por dos pisos, inferior y superior, es decir, las páginas están cortadas físicamente, fueron foliadas de forma independiente, así que podían ser leídas juntas o separadas, diversificando las opciones de lectura visual, dado que el texto puede coincidir o no con una propuesta textual visual específica. En la edición de bolsillo no se mantuvieron los efectos visuales que fueron diagramados y concebidos por Cortázar y Silva. Y aquí Cortázar acepta esta edición de bolsillo porque las ediciones originales, digamos, con estos temas, digamos, con estas variaciones tipográficas eran muy costosas. Yo traje a mí me encanta la materialidad del libro y esta es la experiencia del lector con el piso de arriba, ¿no es cierto?, y el piso de abajo. Entonces el lector puede combinar un texto de arriba con un texto de abajo. Bueno, esto es Último Round. La primera edición tenía cortada la tapa, exactamente, y este es un facsimilar de esa primera que le faltó. Exactamente. Sí, no sé si. Muy bien. En Poesía Permutante, es un pequeño texto que tiene en el piso de abajo, dedicado a Raymond Queneau, puede leerse la concepción textual y la clave del trabajo cortasariano. Los juegos en el poema fueron comenzados en Delhi, en casa de Octavio Paz, en el mes de febrero y marzo de 1967. El texto autobiográfico da cuenta del proceso creativo, cito. El principio general consistió en escribir textos cuyas unidades básicas, distintas a las que estaban en Argentina en los años 50, puedan ser permutadas hasta el límite del interés del lector o de las posibilidades matemáticas. El poema se vuelve así circular y abierto a la vez. Barajando las estrofas o unidades, se originan diferentes combinaciones. El lector no tardará en recorrerlo dentro de las combinaciones que elija del poema y de él dependerá que esas combinaciones le traigan diferentes aprehensiones de un contenido siempre virtual y siempre disponible. Fin de cita. Con sus juegos combinatorios, la preocupación por los lectores y la concepción del libro, el autor deviene creador. En propias palabras de Cortázar, un creador se adelanta a su tiempo. Y nosotros sostenemos también que incluso este creador prevé el futuro digital, a la vez que forma un público, el lector emancipado, quien en las elecciones combinatorias también se vuelve creador. Destacamos particularmente que Último Round presenta una profusión de fotografías, muchas de ellas del mismo Cortázar. En realidad hay 4 o 5 solo de Cortázar. Uno de los textos clásicos del cuento breve y sus alrededores lleva 4 fotos que interactúan con el relato. En ese texto se define la relación entre fotografía y literatura y se equipara la actividad del fotógrafo con la del cuentista. Ambos, dice el texto, se ven precisados a escoger o limitar una imagen o un acaecimiento que sean significativos, que no solamente valgan por sí mismos, sino que sean capaces de actuar en el espectador o en el lector como una especie de apertura,
de fermento que proyecta la inteligencia y la sensibilidad hacia algo que va mucho más allá de la anécdota visual o literaria contenida en la foto o en el cuento. La foto, entonces, tiene que ser capaz de mostrarnos algo que esté más allá de lo que los ojos pueden ver, ese plus que no entra del todo en el arte, al decir de Benjamin, y que es aurático, como la atmósfera de un cuento. En Pequeña Historia de la Fotografía, Benjamin homologa el inconsciente óptico de la cámara, capaz de captar con los auxilios técnicos fragmentos de segundo, y el inconsciente pulsional. En Cortázar, el dispositivo fotográfico mismo es el que posibilita la apertura a una realidad más amplia. El poder de captar algo más que lo real es lo que lo convierte en un instrumento privilegiado para acceder a lo insólito, a lo inesperado, que es el centro de lo fantástico. Y ustedes recordarán, casi seguro todos son lectores de Cortázar, todos somos lectores de Cortázar, que hay varios cuentos, ¿no es cierto? Apocalipsis de Solantinani, la baba del diablo, la foto salió movida, ¿sí? Hay varios cuentos que trabajan esta cuestión. Inmerso entonces en la cultura visual, Cortázar apuesta a la fotografía y la equipara con el cuento, ambos en un solo momento, en una aquí y ahora, en un golpe, tienen que ganar por nocaut. Me detengo en prosa del Observatorio. Voy a leer un fragmento. En este punto ciego del todo humano, se agazapa una falsa definición de la especie. Debajo, adentro, en la matriz de la noche pelirroja, otra revolución deberá esperar su tiempo como las anguilas bajo los sargazos. En prosa del Observatorio, texto publicado en 1972, Cortázar plantea una problemática, la del tiempo y el espacio, una mirada hacia la historia de la humanidad y la necesidad de visualizar en un aquí y ahora como en una fotografía un momento en el que se integren los acontecimientos históricos y sociales en un todo que permita ver más allá. Cito: todavía es tiempo de sargazos, de guerrillas parciales que despejan el monte sin que el combatiente alcance a ver una totalidad de cielo y mar y tierra. Entre los contrarios a integrar, Oriente y Occidente, el día y la noche, el océano y el cielo, el astrónomo y los guerrilleros, Hölderlin y Marx. El texto toma como referencia el ciclo de las anguilas a partir de un artículo publicado por Claude Lamont en el periódico Le Monde en el año 1971, y a esta noticia le va a sumar las fotografías que el propio autor tomó de los observatorios del sultán Jai Singh en el viaje a la India de 1968. La elaboración discursiva de Cortázar en prosa del Observatorio va a unir la dimensión simbólica de la vida de las anguilas con las observaciones nocturnas del sultán Jai Singh, quien fue el creador de los observatorios de Jaipur y Delhi a través de las imágenes que el mismo Cortázar captura. Vamos a ver una serie de imágenes que todas son de Cortázar. Las fotos no solo dialogan con el texto, sino que inscriben su propia historia. Cortázar las resignifica y las describe como máquinas de mármol, un helado erotismo en la noche de Jaipur, coagulación de luz en el recinto que guardan los hombres de Jai Singh. Las fotografías arman un sistema en blanco y negro de líneas rectas, cóncavas, círculos, rampas, hélices y escaleras. A través de estas máquinas se puede ascender y descender al mismo tiempo, en escaleras que llevan al cielo y a la tierra, y que en su ascenso connotan erotismo. Hay una dimensión de lo sagrado que se condensa en las máquinas eróticas de Jai Singh. Ya Georges Bataille conceptualiza tres formas de erotismo: el de los cuerpos, el de los corazones y el erotismo sagrado. En esta forma, lo que está en cuestión, afirma Bataille, es la sustitución del aislamiento del ser, su discontinuidad por un sentimiento de profunda continuidad. Cito a Bataille: si el erotismo sagrado en su forma familiar en Occidente se confunde con la búsqueda, exactamente con el amor de Dios, el Oriente persigue una búsqueda similar sin poner en juego necesariamente la representación de un Dios. Bataille nos recuerda que el terreno del erotismo es el terreno de la violencia
y que la violencia máxima es la muerte que nos arranca de la obstinación de ver durar el ser discontinuo que somos. En definitiva, dice, lo que está en juego es en el tránsito de la discontinuidad a la continuidad, es el ser elemental en su totalidad. En prosa del observatorio, cito el texto, Hai-Sin hizo construir los observatorios con el elegante desencanto de una decadencia que nada podía esperar ya de las conquistas militares. Su mirada y sus máquinas organizan el frío caos, medir, computar, entender, ser parte, entrar, morir menos pobre, oponerse pecho a pecho a esa incomprensibilidad. El vuelo erótico del texto se concentra en una mirada, la del narrador, que se espeja en la mirada del sultán Hai-Sin, y esta mirada es la que ve las curvas de senos, muslos y una cadena asociativa, como en una danza circulan las pinturas de Remedios Varo, las noches de Novalis, Endymion y Selene, que se entrega al amante que la espera en lo más alto del laberinto matemático. En prosa del observatorio no hay linealidad en el relato, sino pensamientos que se mueven como la cinta de Moebius y que van hacia adelante y hacia atrás. El texto funda un nuevo tiempo hecho de pasado y presente en un discurrir de imágenes. Cito: un dibujo de la realidad trepa por las escaleras de Halford, ondula sobre sí mismo en el anillo de Moebius de las anguilas, anverso y reverso conciliados, cinta de las concordias en la noche pelirroja de hombres, astros y peces, imágenes de imágenes, salto que deja atrás una ciencia y una política a nivel de bandera, de caspa, de sexo encadenado. Desde lo abierto acabaremos con la prisión del hombre y la injusticia, el enajenamiento y la colonización y los dividendos. La imagen no es un campo de saber cerrado, sino un movimiento que requiere todas las dimensiones antropológicas del ser y del tiempo. La oposición abierto-cerrado está dentro de las mismas preocupaciones de Cortázar, ya desde Los Reyes, así como las posibilidades de la revolución. Cito un fragmento de una correspondencia que dice así: mi ideal del socialismo no pasa por Moscú, sino que nace con Marx, para proyectarse hacia la realidad revolucionaria latinoamericana, que es una realidad con características propias, con ideologías y realizaciones condicionadas por nuestras idiosincrasias y nuestras necesidades, y que hoy se expresa históricamente en hechos tales como la Revolución Cubana, la guerra de guerrillas en diversos países del continente y las figuras de hombres como Fidel y el Che. A partir de esa concepción revolucionaria, mi idea del socialismo latinoamericano es profundamente crítica. Rechazo toda postergación de la plenitud humana en aras de una hipotética consolidación a largo plazo de las estructuras revolucionarias. Mi humanismo es socialista, lo que para mí significa que es el grado más alto, por universal, del humanismo. Si no acepto la alienación que necesita mantener el capitalismo para alcanzar sus fines, menos acepto la alienación que se deriva de la obediencia a los aparatos burocráticos de cualquier sistema, por revolucionario que pretenda ser. Prosa del observatorio es un texto poético político, con un ritmo muy particular que despliega un juego de imágenes que se espejan, fluyen y se deslizan. Las poderosas imágenes convocan a la noche, a los poetas, a la mitología, Acteón, Diana, Selene, Endymion, el Minotauro, junto con el hombre capaz de engendrar revoluciones en la noche pelirroja en la que las cosas andarían mejor, dice el texto, si Marx hubiera leído a Hölderlin. Pero yo creo que no, con Lukács, que también hubiera sido necesario que Hölderlin leyera a Marx. No es menor que el texto recuerde a Hölderlin, quien según parece le sugiere a Hegel las ideas de Heráclito acerca de la unión de los contrarios y que luego este desarrolla en su concepto de dialéctica. También es Hölderlin quien desarrolla la idea panteísta de la unidad del ser respecto de la naturaleza rota por el progreso social de la enagelación del ser humano. Jaime Alasraqui afirma que Prosa del observatorio es una suerte de epifanía de toda la obra de Cortázar, un refusilo en el que se precipita y cuaja la misma visión política y humana que subyace en sus cuentos y poemas, en novelas y ensayos. Poesía, política e historia, entonces, se unen en este texto singular que apela a los lectores espectadores. En relación con el acontecimiento visual, conceptualizado por los estudios visuales, en nuestra hipótesis, la clave de lectura está en las palabras del mismo Cortázar, en la apertura del texto, cuando explica de dónde toman las referencias de las anguilas. Al igual que las anguilas,
Hyacinth, las estrellas y yo mismo son parte de una imagen que apunta al espectador. Esta imagen que apunta es como una fotografía que despunta como el puntum bartesiano donde la contingencia hiere, punza, moviliza a quien la contempla. En esa medida producir un shock que nos convocan a un aquí y ahora. Además, esta foto, que es prosa del observatorio, esta imagen política, puede asimilarse a la figura del relámpago de la imagen dialéctica benjaminiana. Como resume Luis Ignacio García en Benjamin, el concepto de imagen dialéctica integra la teoría de la acción y la teoría de la historia. Las imágenes dialécticas no son imágenes en el sentido de ver, sino en el sentido de interpretar y más aún de despertar. En prosa del observatorio se insiste, es un momento prodigioso en el que no se conocen palabras, es un chispazo, diría Benjamin, es una imagen que quema, es pura imagen. Como dijimos al comienzo de este texto, Cortázar apela a los lectores, a la emoción, y los convoca a pensar en movimiento y a participar en prosa del observatorio, los interpela, especialmente con la palabra y la imagen. Salga a la calle, respire aire de hombres que viven. Vea usted, en el parque de Jaipur se alzan las máquinas de un sultán del siglo XVIII. Y así, como en los observatorios se busca una fotografía del cielo, Cortázar le propone a sus lectores una foto, una imagen potente, una figura del mundo que concilie las partes y lo interpele a la acción. Nada más. Gracias ante todo. Y lo que me surge a medida que las iba oyendo es la idea de que en Cortázar nunca se declina el riesgo. Es decir, para hacer un reduccionismo, hay escrituras de ratificación y escrituras de suspensión. Esto no es una... Puede haber escrituras de ratificación que sean excelentes. Yo qué sé, Tomás Mann era un magnífico novelista realista y ratificaba realismo. Está la idea de riesgo en Cortázar, constantemente asumiendo eso, ¿no es cierto? A mí, porque yo tengo respuestas, pero no me alcanzan, me gustaría tirarles a ustedes una que de alguna manera se la fui diciendo mientras estábamos juntos y chichoneábamos un poco, que es, ¿no es sorprendente que un escritor que constantemente está asumiendo riesgos y pasa, digamos, de la amplia visibilidad de Rayuela y todos los fuegos sobre el fuego a publicar 62 modelos para armar, prosa del observatorio, que casi es un texto secreto, y resulta que cuando uno convoca, como hacemos ahora, un encuentro sobre Cortázar, produce este efecto? Yo siempre me excede eso, entonces por ahí ustedes me pueden ayudar y encontrar, no digo una fórmula, pero alguna astilla. Bueno, yo creo que un poco lo que dijo antes Florencia, ¿no? Es esta cuestión de lo vivencial también en Cortázar, ¿no? Me parece que esta literatura casi performativa en un punto, creo que convoca siempre. Y también me parece que es un escritor tan vasto, tan complejo, que parece fácil pero no lo es. Y eso es con muchas tensiones, con contradicciones, y yo creo que eso es lo que hace que a todos nos interpela de algún modo. Todos podemos entrar al mundo de Cortázar, porque en el mundo de Cortázar hay muchos mundos, y me parece que es un poco, para mí, no tengo respuesta, pero me parece que esa es un poco la clave, es decir, poder leer Rayuela. Yo también, cuando cursaba en la facultad, me acuerdo, había un montón de la maga caminando, ¿no? Es decir, era un texto que tiene un efecto sobre el lector y que es un efecto deliberado. Cortázar busca, ¿no? este contacto, y por eso creo que los lectores lo adoramos, ¿no? También hay algo de eso, ¿no? Que siempre hay un lugarcito en el que está Cortázar, ¿no? Me parece eso, que es multifacético, digamos, ¿no? Entonces esta multiplicidad de Cortázar hace que a todos nos convoque. Y efectivamente, Prosa del Observatorio, por ejemplo, es un texto hermético.
muy complejo. Yo no me imaginé, digamos, cuando empecé a leerlo hace mucho, las complejidades y bueno, creo también que si hay algo que a mí me parece que convoca de Cortázar es que uno, un poco antes hablaban de la cuestión de la inocencia o de creo que hay una gran autenticidad, ¿no?, en Cortázar, y creo que los lectores lo agradecemos eso. Creo que esa es la fidelidad que nos produce Cortázar, ¿no?, que hay algo auténtico en las búsquedas, hay algo auténtico en todo lo que él va transcurriendo, hasta en las polémicas, en el momento que se mete como en el laberinto, pues, ay, y la verdad que, bueno, lo querés igual o te podés enojar, pero decís, bueno, es auténtico, ¿no? Y me parece que eso siempre queda. Él lo dice en la entrevista a Life, me parece que hay algo de eso, y me parece que eso también los lectores siempre lo agradecemos. Sí, coincido. Creo también que o sea, sería interesante también estudiar todo el fenómeno editorial, ¿no?, en torno a Cortázar, porque Cortázar, como decía, publica Rayuela, en realidad una tirada de 3.000 ejemplares, pero después se reedita, a su vez la reedición de él lleva a que se reediten sus libros de Rayuela, se reediten sus libros anteriores y sea más leído, alcanza un pico en el 68 con 20 y pico de mil ejemplares, hace que se vendan, o sea, crea verdaderamente un fenómeno de lectura, o sea, revela, digamos, hay toda una demanda, ¿no?, que en ese momento y después en la dictadura es prohibido, pero cuando vuelve la democracia es intensamente reeditado también. Entonces las generaciones que lo leímos en los 90 no fue casualidad tampoco, digamos, porque hubo después de la vuelta de la democracia una fuerte reedición de Cortázar en los 80 y en los 90, y también es cierto la incorporación también de Cortázar en muchos programas escolares, porque los cuentos de Cortázar la verdad es que funcionan muy bien para adolescentes. Es un gran escritor, o sea, es un escritor que interpela a las juventudes de distintas generaciones y a los adolescentes casi como ninguno, yo diría, en la tradición argentina, y esto es una característica muy fuerte, ¿no?, de la literatura de él. Y bueno, y tiene muchos elementos, por eso digo, destaco mucho lo del, como esa vitalidad surrealista de Cortázar, como el humor, el erotismo, un montón de cosas que, digamos, me parece que hay, y una cosa muy argentina también, que hacen a la sensibilidad de varias generaciones, porque yo decía, a nosotros nos interpelaba más, no sé, la juventud de los 90 se podía sentir más cercana a la juventud de los 70 por Cortázar, que por ahí por, no sé, la revolución, también el Che Guevara a través de Cortázar no es lo mismo que el Che Guevara a través de Firmenich, ¿no? Entonces, como que fue un puente realmente entre dos sensibilidades que si no, en muchas cosas eran muy distintas, digamos, entonces me parece que en la cuestión esta, y además el modo en que marcan las lecturas en la adolescencia o en la juventud es mucho más fuerte. O sea, yo a veces pienso con tristeza, volveré, ¿no?, o sea, a sentir algo tan intenso leyendo algo, ¿no?, de algunas lecturas que uno hizo, no sé, a los 19 años, qué sé yo. Y me parece que Cortázar tiene eso también, ¿no? Entonces es como la cosa de alguien te presta el libro, ¿no? Como lo leíste, o sea, la circulación también de mano en mano, ¿no?, de ciertas lecturas que impactan de manera vital, ¿no? Así que eso, ¿no? Ser la astilla que están buscando, pero en todo caso me interesó descubrir en Cortázar a partir del 2014 una serie de relaciones con el surrealismo y el post-surrealismo más bien. Yo calificaría a post-surrealismo todo lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial, donde una serie de artistas plásticos visuales recogen la herencia estética del surrealismo y tratan de desarrollarla. Hay un intento de hacerlo junto con la política, con Cobra, y Alechinsky ha sido un gran amigo de Cortázar. Y precisamente en último round hay otro cuento que es el de Siesta, con los cuadros de Delvaux, donde hay un pequeño indicio escondido casi hacia una relación hacia el surrealismo, que son los tres nombres de las tres hijas
que son los nombres de las pintoras surrealistas en México: Remedio, Leonora y no me acuerdo la tercera. Y creo que a partir de ahí hay una relación diferente, una visión diferente del surrealismo que descubre Cortázar a través de la herencia de Magritte, que era diferente con los objetos perturbadores, diferente a los objetos surrealistas, que era más problematizada. Y se dijo de Magritte, él quería pintar el pensamiento, pensar la pintura, y hay una frase de Rayuela Morelli, donde Morelli dice, él quería pintar los sentimientos. Y ahí hay una serie, esa voluntad de terminar con la división de géneros, es deliberada en Cortázar, y esa es propia del surrealismo. No sé si sirve para los estudios, pero creo que Claro, por supuesto, sí, esa relación con el surrealismo. les será conocido, supongo. Sí, pero siempre el lector que lo descubre, es, como vos lo estás exponiendo, siempre es notable. Puede ser, pero me da la sensación que este es un descubrimiento que vos estás planteando y que te toca a vos, que era lo que un poco decía Alejandra, en el sentido de esa cercanía vivencial. Sí, no, en territorios también, bueno, totalmente, ¿no? Un poco esto que decís, pero en territorios también hay, o sea, efectivamente está cifrado el surrealismo, ¿no? Y él le da como, hace su propia visión, ¿no? En muchos de sus libros, pero sí, claro. Y nada, como, no sé si una pregunta o es un comentario, por ejemplo, Florencia, como cuando vos escribís, vos como escritora, ¿cómo dialogás con qué te pasa a vos con Cortázar como escritora? Sería una pregunta. Sobre todo por esto que mencionás en tu ponencia de un ambiente un poco de la academia hostil hacia Cortázar y todas esas respuestas que se encuentran en Latinoamérica y en el mundo respecto de Cortázar. Y por eso me parece importante los textos que ustedes traen, porque pareciera que Cortázar solo fuera Rayuela y no es esto. Entonces, bueno, y esto que me parece a mí que vos comentabas también de los escritores, de lo que se está produciendo en este momento, cómo dialoga con esa poética cortázariana. Sí, yo creo que sí, mucho de lo que se está produciendo dialoga, digo, muchas veces son más inconscientes, ¿no? los diálogos, ¿no? Pero yo creo que por eso decía que a veces hay escritores que ya están como incorporados, como que ciertos procedimientos de alguna manera los crea un escritor en la historia de la literatura, pero después se incorpora la tradición y se vuelven casi anónimos, digamos, no sé, el monólogo interior. Bueno, en algún momento alguien lo inventó, pero hoy y me parece como que en Cortázar hay algo de eso, de algo que está incorporado a nuestras lecturas y a nuestra, o sea, por ejemplo, el fantástico, cómo se practica hoy el fantástico, esto que decía Mario, digamos, no, por ejemplo, en mi último libro de cuentos, no sé, hay un momento donde se franquea cierta idea de verosimilitud realista, pero en realidad podría tener digamos, como que ese límite entre lo real, lo que puede ser lo onírico, lo fantástico, ¿no? Hay como una fluidez en la literatura actual para franquearlo y digamos que al lector no le parezca, bueno, pero esto era un cuento realista o un cuento fantástico, ¿no? Que bueno, está en el background de lecturas de Cortázar, ¿no? Y después yo decía, a mí me parece que el humor, esta cosa de la mezcla de lo popular y lo culto, inclusive la cuestión de los espacios, ¿no? La construcción de los espacios. Perdón, en tu caso tenés la música. La música, sí, como
bueno, no tenerle miedo también a temas de por ejemplo, mi primera novela fue sobre la crisis, digamos, está ambientada en la crisis del 2001 y yo la escribí en el verano del 2002, digamos, y uno siempre tiene, escuchado como esa idea, bueno, no, los hechos hay que escribir tiempo después porque solo la perspectiva te puede dar, ¿no? Y para mí lo interesante era justamente no tener una interpretación filtrada por, no sé, las lecturas históricas, sino más bien algo de lo que resonara de ese presente cercano a la experiencia, ¿no? Y la valoración de eso yo creo que también está en la obra de Cortázar, ¿no? Como que hay algo que la literatura capta, que es del orden de la sensibilidad de una época y que no hace falta tener una interpretación política, o sea, en el sentido más, un análisis, ¿no? Para captarlo, y que a lo mejor en el detalle, digo, yo creo que Cortázar capta muchas cosas de la sensibilidad de la época y de la política en el detalle, ¿no? Y no en sus declaraciones, digamos, ¿no? Entonces, sí, creo que para nosotros, digo que todos los escritoras y escritoras de mi generación se pueden distanciar más o menos de Cortázar, pero es de esas lecturas que todos han leído, mientras que no se puede decir lo mismo, no sé, de Macedonio. Yo creo que no todos han leído a Macedonio, ¿no? En cambio a Cortázar todos lo hemos leído, ¿no? Entonces, yo creo, por eso digo que se transforma esto que yo digo de María Moreno, no sé, no leí nunca a alguien que relacionara a Cortázar de María Moreno, pero a mí me parece que las ocurrencias en la prosa de María Moreno, las asociaciones disparatadas, el registro de, no sé, vincular algo de la gauchesca con la última canción de moda, es cortázariano, o sea, ese tipo de, ¿no? De manejo. Entonces, y creo que hoy, digamos, ese tipo de prosa la cultivamos todos, ¿no? Con mayor o menor medida, ¿no? Pero nuestro imaginario, por así decir, tiene mucho que ver. ¿Vos qué pensás, Ale? No, yo quería decir también algo en relación con lo que decía antes, con los riesgos, ¿no? Porque creo que Cortázar efectivamente es un escritor que toma muchos riesgos, el riesgo de cruzar todos los lenguajes, ¿no? La música, la pintura, la fotografía, trabajar con ilustradores, trabajar con fotógrafos. Él ha hecho muchos proyectos con fotógrafos, Alto del Perú, ¿no? Varios, y la verdad es que creo que sí, efectivamente tomó muchos riesgos, y también para nosotros como lectores y que nos dedicamos a estas cosas, también nos interpela, porque también tenemos que tomar riesgo para poder entrar, ¿no? A este mundo, porque digamos, efectivamente hay mucho conocimiento. Él es un hombre que conoce de fotografía, es decir, él desarrolla, por ejemplo, una teoría de la fotografía que está en consonancia con lo que dicen los teóricos, los postdoctorales, porque la hace, tiene un hacer, este deseo vital que tiene. Bueno, es músico, toca él, ¿no? Entonces, esta cuestión, y sí, yo creo que eso gana, es donde gana la escritura de Cortázar, porque él habla de esta y además conoce el hacer, y entonces le da una profundidad a los textos y hace que interpele a tanta gente en el mundo, ¿no? Porque es un escritor muy leído, muy vendido. Entonces me parece que siempre nos interpela a Cortázar. Incluso realmente yo pensaba con Último Round, me parece genial el trabajo que él hace, cómo piensa el lector, este lector que empieza, bueno, que lo hace Oulipo, que lo hacen ya, lo están haciendo en Francia, pero él nos trae todo esto y se adelanta un poco a la época, ¿no? Entonces me parece que no pierde vigencia Cortázar, ¿no? Y a veces lo he escuchado, pues bueno, por ahí hay mucho argentinismo, pero a mí me parece que que eso haría como que perdiera, ¿no? Eso para mí también es muy interesante, como que él siempre quiso escribir para los lectores, que eso es una de las marcas más fuertes de su antiprofesionalización. Digo, hoy en día, por ejemplo, hay una presión muy grande, digamos, al profesionalizarte para escribir para un público internacional, porque en realidad como el mercado argentino es muy pequeño, la única manera en realidad de profesionalizarte realmente es salir del mercado argentino. Como a su vez España sigue siendo el punto neurálgico desde el que hay que hacerse conocido, porque por más que una edición en Argentina no se edita en los otros países latinoamericanos, ¿no? Que esto es un poco lo que es distinto a aquella época, ¿no? Entonces, la presión para escribir para un público europeo, por ejemplo, es enorme, y eso también se ve en las obras, se ve reflejada en cómo va variando una obra si uno presta atención a ciertos autores jóvenes que de repente se profesionalizan, ¿no?
Entonces, quiero decir con pertenencia que incluso empiezan a vivir de las regalías de sus libros, ¿no? Que es algo que con el mercado argentino es muy difícil, ¿no? Entonces, y esa marca de Cortázar es muy fuerte. Él en esa cita, en esa entrevista de Live, dice en un momento, como, no sé, todas esas cuestiones de las traducciones de las ¿no? ediciones internacionales, a mí no me interesa. Sí, él siempre dice que esas cosas no le interesan, ¿no? Sí. Pero está. No, y también otra cosa que pensaba es la enorme, el texto que le escribe a Keats, ¿no es cierto? Es un lector impresionante, un gran traductor, tiene una cultura tan vasta, y yo creo que, por eso creo que es volver a Cortázar. Creo que siempre vamos a tener que volver a Cortázar, porque siempre nos está diciendo cosas, ¿no? Y bueno. Esa enorme conciencia de obra, de lo que está haciendo, de lo que quiere hacer. Por ejemplo, las correcciones de pruebas del libro de Manuel. Él dice todo esto que él narra mientras está ahí bajo el agua, al lado del río, etcétera, en esa camioneta. Esa conciencia de ya tengo que publicar el libro de Manuel, porque ya es lo que quiero decir, pero se va, como que la impronta se va a perder, si no, ¿no? Y uno lee todo eso en los distintos textos. Además de la poética de Morelli, de Rayuela, uno está constantemente, hay un diálogo entre una mano que está ahí marcando el ritmo. ¿Cuánto escribió el pasaje? también, no? Cómo la cantidad es impresionante. En los 5 volúmenes de cartas que no están todos. No, bueno, lo de las cartas es esa parte, ¿no? Y no, yo creo que hay que leerlo no para explicar la obra, sino porque completa un poco, porque te ayuda un poco a entender mínimamente, ¿no? Creo que no sé cuánto podemos entender, pero entender mínimamente algo de una zona de Cortázar. Esa zona que tiene el libro de Manuel, y tiene el cuento de Adorno, el gato, una gran sensibilidad que va y viene entre el mundo cotidiano y las elucubraciones de la izquierda y todas estas cuestiones. Entonces me parece que es como vasto, y yo creo que vamos a tener que volver a Cortázar siempre. Alejandra, fíjate vos que el título de uno de los libros No se oye. El título de uno de los libros que vos trajiste, Último Round, Cortázar era un apasionado del boxeo. Claro, está Nicolino Loche funcionando. Está ahí dando vuelta Firpo, porque además, entonces, eso que mencionaban ustedes, de la música, de la fotografía, también tiene que ver con un cierto orden de mezcla de lo que en su época, no sé si solo en su época, tengo mis dudas, pero esa división entre cultura popular y alta cultura, eso por un lado, pero luego él era un gran cultor de la música de jazz. Y la música de jazz, cómo funciona en alguien que es exquisito. Porque yo recuerdo ser lector de la primera edición de Rayuela, cuando sale al poco tiempo, porque alguien viene y te dice siempre tenés que leer esto. ¿Y cómo lo leía yo? Lo leía descubriendo pintores, músicos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces la pregunta es, una novela tan compleja de 500, 600 páginas como Rayuela, imagínate, Florencia, que tenés un amigo que escribió Rayuela ahora, lo terminó ahora, y te dice, Florencia, ¿qué hago con este libro? ¿A qué editorial la llevo? ¿Vos qué le decís? Lo agarrás del hombro y le decís, mirá, yo creo que ningún editor te la publica. A pesar de eso, los lectores perseveran en Rayuela. Bueno. No, que hay varias cosas, ¿no? También en relación con eso, por ejemplo, esto que vos decís, por ejemplo, Prosa del Observatorio, yo creo que también funciona, toda la poesía. Cortázar es poeta, antes que se empieza con la poesía. Se lamenta. Exacto, pero funciona todo eso, funciona, digamos, la rima, o sea, bueno. Y también otra cosa que te quería decir, con esto de la cultura alta y la cultura baja, que es este proyecto que él tiene con Silva, que bueno, yo ahora no avancé un poco más, podría haber contado más sobre La Vuelta al Día en 80 Mundos, que lo recomiendo porque es un texto hermosísimo. Y bueno, y también todo lo que pasa en relación con el mundo editorial, porque, por ejemplo, en esos libros que son casi coautorías,
figura Cortázar como autor. Entonces pasan varias cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no figura Cortázar Silva, y los libros fueron hechos prácticamente entre los dos. Entonces, esta cuestión también, o sea, ahora estamos revisando, ¿no? ¿Por qué? Porque antes el ilustrador era o sea, funcionaba en relación con el autor. Y entonces no se le daba tanta importancia, pero por ejemplo, toda esa serie de libros, este mismo Último Round, está hecho en la concepción del libro, del objeto del libro, entre los dos. Y sin embargo, figura Cortázar. ¿Por qué? Porque él era el que vendía, ¿no? Y yo me acuerdo de haberlo hablado con Silva, que fue mi anti-entrevista, porque fui a entrevistarlo a Silva en París, y le pregunté, bueno, yo quería, realmente me había preparado, quería hablar del Último Round y de la Vuelta al Día, y cuando llegué me dijo, bueno, que yo no quiero hablar de Cortázar. Y bueno, después finalmente hablamos como 3 horas, pero después aparece esta cuestión, ¿no? Si yo le dejaba el lugar a él, porque él era el que vendía, y la editorial quería a Cortázar en el título, ¿no? O sea, en la tapa debe estar Cortázar. Entonces todo esto también tenemos que revisar. Hay mucho por revisar, porque Cortázar es un escritor que nos plantea problemas, o sea, actuales, ¿no? Permanentemente. O sea, hay una cuestión de esto como la fotografía, ¿no? Que es aquí ahora, que se activa la memoria. Bueno, así pasa con la literatura. Esto es lo que pienso yo y bueno, no sé. Muchas gracias. Sí. Con respecto a eso, es que en 2016 Rayuela fue uno de los 5 libros más vendidos durante la Feria del Libro. También es un libro que se sigue releyendo y además la aventura también de la invención de un lenguaje, ¿no? Como es el bíblico, que no necesitamos más allá que los puntos y la cadencia. En eso también nos mete Cortázar, ¿verdad? Totalmente, totalmente. No sabía que había sido el libro más vendido de la Feria del Libro. Bueno, muchas gracias.